la que han recibido. Es un gran privilegio por estar en esta ciudad nuevamente. Yo nuevamente porque el Señor me ha permitido estar en otras oportunidades. La más reciente, pues hace un año exactamente tuve el privilegio de estar por acá. Y también creo que cuando entrábamos, le decía yo a hermana Felisa que en algún momento, hace ya, vamos a ver, unos 13 años, creo que fue la primera vez que estuve precisamente en esta ciudad y precisamente con el privilegio de predicar precisamente en este lugar, en este salón. Y hoy el Señor me permite estar nuevamente acá con un pueblo distinto, lo sé. Le agradezco a Dios primero porque Él es el que nos da la oportunidad, la vida, la fuerza, la salud, los recursos incluso para poder movilizarnos y poder estar donde Él quiere que estemos, ¿verdad? Ahora Él desea que estemos aquí. Le agradezco al pastor Giovanni por la invitación de que yo estuviera por acá estos días, y también al apóstol Sergio Enríquez, que es mi cobertura espiritual, que me ha enviado con bendición para que yo pueda estar acá. Mi nombre, como bien decía el pastor Giovanni, es Gilmar Ochoa. Estoy sirviendo en la ciudad de Guatemala como pastor adjunto en Ministerios de Benecer. Y pues yo quisiera, tal vez sin tanto preámbulo, aparte de bendecirlo y saludarle, poder aprovechar el tiempo para compartir el mensaje que el Señor puso en mi corazón en esta tarde. Pero yo no sé, ni quiero ser atrevido ni abusivo con lo que le voy a decir, pero de allá de donde yo vengo, por alguna razón llegamos a veces 1 o 2 horas antes de que empiece el servicio. ¿Sabe con qué propósito? Con el propósito de hallar un lugar, y mejor si ese lugar es hasta adelante, para que nada nos distraiga o nos robe la atención. Existen factores naturales por los cuales uno podría no tener una atención plena del mensaje que uno está escuchando. Y le puedo asegurar que aunque Dios primeramente mira nuestro corazón más que lo físico, pues de alguna manera lo físico también sirve para que nos acerquemos a lo espiritual. Así que sin que nadie se sienta obligado ni como una imposición, le hago una invitación. Pero se acerca un poquito más adelante para que podamos, porque a veces cuando está en un lugar abarrotado de plano, le tocó uno hasta en la última silla de atrás, o parado si es posible allá afuera, pues ahí uno con toda dificultad uno trata de prestar atención. Pero yo creería que lo más conveniente, si no vemos tantos como para llenar el salón, que nos pudiéramos acercar lo más que pudiéramos, para que de alguna manera nuestra reunión sea más acogedora, ¿verdad? Acuérdense que en el día de Pentecostés, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, que habían 120 que estaban reunidos. No era una gran multitud, pero sí tenían una característica, es que estaban juntos, dice la Biblia. Fíjense qué interesante, estaban reunidos en un lugar, pero estaban juntos. Y no solamente juntos, sino que en armonía. Y eso preparó un ambiente adecuado para que el Espíritu Santo descendiera y los llenara absolutamente a todos. Amén. Le agradezco por su humildad y su obediencia, aunque fue una invitación, ¿verdad?, de haberse acercado. Yo me siento con mayor bendición estar cerca de la gente, ¿verdad? Así que si en algún momento, si me da el cable, tal vez de repente voy a bajar un poquito por ahí para estar un poquito más cercano a usted. Amén. Quiero orar. Sé que hemos estado desde el principio en oración, alabando y adorando al Señor en una comunión muy linda, pero yo creo que es muy importante pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento. La Escritura enseña que la palabra que lleva fruto es la que se entiende. Es decir, que si nosotros oímos un mensaje 2 horas y no entendemos nada, vamos a quedar estériles, no vamos a llevar fruto. Pero si oímos 5 minutos un mensaje y logramos entenderlo, vamos a llevar mucho fruto. Y ese es el propósito de la enseñanza, de la predicación, y llevemos mucho fruto. Entonces, por eso oramos al principio, no solamente para decirle al Señor, usa al predicador, usa al pastor, porque Dios puede usar al pastor, que es el emisor del mensaje, pero nosotros somos el receptor. Y un receptor puede estar dañado, como bien decía Giovanni hace un momento, un receptor podría estar en una sintonía distinta.
Imagínense, los radios que se utilizan para comunicarse se ponen en una frecuencia, ¿verdad? Y aunque haya una distancia en donde aunque uno grite no se va a escuchar, solo con estar en la misma frecuencia y haberle dado el volumen adecuado al aparato, uno puede tener una buena comunicación. Pero imagínense que uno está en la frecuencia 5 y el otro en la frecuencia 8 y va de hablar y hablar y el otro no lo oye, ¿verdad? Entonces, cuando oramos, nos sintonizamos, nos ponemos en la misma frecuencia, guiados por el Espíritu Santo para que podamos tener una buena comunicación, que Dios use en este caso a su servidor, el emisor, y que Dios a usted, como dice Apocalipsis, fíjese que esto lo repite 7 veces el libro de Apocalipsis, que el que tenga oídos para oír, que oiga. Parecería algo ilógico, ¿verdad? Porque se sobreentiende que los oídos son para oír, ¿verdad que sí? Y los ojos son para ver. Sin embargo, la Biblia, que es inspirada por el Espíritu Santo, que no tiene error alguno, dice, el que tenga oídos para oír. Eso quiere decir que uno podría tener oídos para otras cosas. Entonces, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Y ora juntamente conmigo. Le vamos a pedir al Señor ciertamente que sí use mi boca para que yo pueda hablar de parte de Dios, pero que también limpie su oído espiritual, circuncide su oído para que usted pueda oír inteligentemente. ¿A qué me refiero? No como una inteligencia natural, sino que la Biblia dice que el Espíritu de Dios comanda 6 espíritus, dentro de los cuales está el espíritu de inteligencia, de tal manera que Él nos da la capacidad de oír. Como dice la Escritura, las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente, de tal manera que aquí no importa cuál es nuestro coeficiente intelectual, porque lo que vamos a oír es espiritual, y entonces necesitamos tener una inteligencia espiritual. Amén. Bendito Padre Celestial, estamos necesitados de tu palabra. Realmente, Señor, sabemos que todo lo que existe fue creado por tu palabra, Señor, y por la fe entendemos, Señor, que aún los universos existentes, Señor bendito, se sostienen, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des esa poderosa palabra que es viviente, Señor, que es eficaz, Señor, que es cortante y que es penetrante, Señor bendito, pero que también puede discernir aún nuestros pensamientos, intenciones, Señor, rogándote en el nombre de Jesús que nos puedas hablar. Necesitamos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas, Señor, que a través de la palabra nos puedas exhortar, aún si es necesario reprender, Señor bendito, por cuanto está escrito, Señor, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, útil para corregir en justicia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos salir edificados de esta casa, de este lugar, Señor bendito, que seamos ministrados por tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos salir, Padre Santo, en una dimensión poderosa, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Le para usted un aplauso al Señor todavía? Puede tomar su lugar, por favor. Gloria a Dios. Yo quisiera tal vez hablar un poco, digo un poco por razón de que pues respetamos el tiempo y nos tomamos un tiempo determinado para hablar un tema interminable. Dice, ¿cómo es esto? Porque en nuestra limitación humana, aunque tuviéramos un anhelo muy grande de sentarnos a oír la palabra por horas, de alguna manera como que humanamente estamos limitados a hacerlo, ya sea por cansancio o ya sea que porque usted tiene un cronómetro, un reloj biológico, ¿verdad?, que le dice a usted que a las 8 de la mañana usted se tiene que ir a la cama. Entonces usted está en cualquier reunión o actividad y a las 8 de la noche en punto ese reloj biológico que tiene interno le empieza a decir ya es hora de ir a dormir, y entonces usted empieza a sentir sueño, ¿verdad? Así que no se vaya a extrañar si mira a un hermano o hermana que está cabeceando o que se vaya a dormir, porque tal vez su reloj biológico le recuerda que a las 6 de la tarde es la hora de su siesta.
¿verdad? Y no tenga pena, porque la Biblia dice que hasta al apóstol Pablo, que era el perito arquitecto de la iglesia, se le durmió Eutico, ¿verdad? Y estaba sentado en el tercer piso y cayó y se murió. Lo único que yo no podría, mire, yo sí podría hacer que alguien se duerma aquí. Lo que no puedo hacer es lo que hizo Pablo, es que lo resucitó. Así que nadie se me va a caer, porque no creo que lo vaya a poder resucitar. Yo quisiera comenzar una serie, por lo menos comenzarla. Yo le aprendí a un amigo conciervo lo siguiente: él casi siempre que empieza a predicar un tema dice: no vengo a terminar un tema, pero sí a comenzar. Entonces, por lo menos yo quisiera empezar por introducirlo en una serie que yo he titulado Abriendo y Cerrando los Cielos. Y quisiera tal vez traer a su mente el hecho de que el Señor Jesucristo, una de las formas como se presenta a la iglesia es precisamente así: yo soy el que abre y nadie cierra, y soy el que cierra y nadie abre. De tal manera que el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, tiene el poder para abrir, pero también tiene el poder para cerrar. En algún momento Dios nos presta por misericordia a veces esas funciones a nosotros los humanos. Y hay algunos hombres en la Biblia que recibieron como un don de parte de Dios esa autoridad y poder para cerrar y para abrir. De tal manera que uno de los ejemplos que yo veo en la Biblia es el profeta Elías, quien nos describe en la escritura que por palabra del Señor en la boca de Elías, él oró para que se cerraran los cielos, y durante 3 años y medio no llovió sobre la tierra. Y imagínense qué tremendo aquel hombre, profeta, que espiritualmente andaba cargando las llaves de los cielos, porque él, con las llaves que le había dado el Señor, había cerrado los cielos y no llovía. Y entonces, hasta el tiempo cuando el Señor le dijo a Elías: vuelve a orar para que se abran los cielos y vuelva a descender lluvia sobre la tierra, fue cuando él espiritualmente abrió los cielos, se abrieron y volvió a descender la lluvia. Entonces, aquí en la tierra había un hombre que de parte del Señor tenía autoridad para abrir los cielos y para cerrar los cielos. De tal manera que yo quiero tal vez ir introduciéndome a lo siguiente: Dios en determinado momento nos va dando facultades como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Gloria a Dios. Y una de las bendiciones que el Señor nos da, obviamente, eso se va desarrollando de acuerdo al crecimiento espiritual que vamos adquiriendo. Porque mire, un ejemplo. ¿Cuántos padres de familia hay acá? ¿Papá o mamá? Levánteme su mano los que son papá o mamá. Ok. Usted va a entender lo siguiente: en la medida que sus hijos van creciendo, ellos van adquiriendo responsabilidad, ¿verdad que sí? Y en esa medida van adquiriendo derechos para que usted vaya confiando ciertas cosas en ellos. De tal manera que las llaves de su casa, usted no se las da. Por ejemplo, mire, aquí hay un bebé. Tal vez para que se entretenga un ratito le va a dar las llaves en un momentito, ¿verdad? Pero no va a soltar a su nene. Pero usted no le entrega a su hijo, que por su edad no tiene el grado de responsabilidad, ni siquiera la idea tiene de lo que pasaría si llega a perder una llave, y máxime si no tiene una copia de la misma. Pero en la medida que el hijo va creciendo, usted se da cuenta que va aprendiendo responsabilidad, y entonces usted puede decir: yo a él le puedo dar las llaves de la casa, a él le puedo dar las llaves del carro, le puedo dar la clave de la caja fuerte. Tal vez usted no tiene caja fuerte, ¿verdad? Pero imagínese como que sí la tuviera, ¿verdad? En donde usted tiene todas las divisas, todo el tesoro y el dinero que ha ido adquiriendo, y usted tiene una caja fuerte y usted conoce la clave. Pero usted no se la daría a alguien que considera que es irresponsable, que al saber la clave dice: cuando mi papá y mi mamá se vayan, yo abro la caja fuerte y saco cuanto dinero pueda para ir a gastármelo, saber en qué cosa. Así es Dios con nosotros. Dios va viendo en nosotros un desarrollo espiritual, un crecimiento, y de alguna manera nos va confiando cosas dentro del reino. Y entonces podría ser esa la razón por las cuales tal vez alguien diga: pero a mí Dios no me ha dado las llaves del reino de los cielos como para que yo abra o cierre. Pero fíjese, pues, que el Señor le dijo al apóstol Pedro
y luego se lo dijo al resto de discípulos. Que Él a nosotros, como hijos de Dios, nos daba poder para atar y para desatar. De tal manera que Él dijo lo siguiente: que lo que nosotros atemos en la tierra será atado en los cielos, y lo que nosotros desatemos en la tierra va a ser desatado en los cielos. Ahí hay un principio bien interesante, y es que lo que uno hace en la tierra va a repercutir en los cielos, sea bueno o sea malo. Si es bueno, va a repercutir para que se abran los cielos, pero si es malo, va a repercutir para que cierren los cielos. Le hago una pregunta: ¿cuántos quieren tener cielos cerrados acá? Nadie, ¿verdad? Yo tampoco. ¿Cuántos quieren tener cielos abiertos acá? Todos, yo también. Entonces, Dios sabe que nosotros anhelamos tener cielos abiertos. Ahora, yo quisiera tal vez, antes de ir a la escritura, aunque todo lo que le estoy diciendo es Biblia, recordarle la experiencia que tuvo Jacob. La Biblia dice que Jacob, habiéndose quedado solo una noche, lo único que encontró en ese lugar donde iba a dormir fue una piedra. Y la puso de cabecera para acostarse esa noche. Él no tenía almohada, ni colchón, ni chamarra, ni petate. Bueno, no sé cómo le llame a usted. Lo único que encontró fue una piedra. Y entonces la puso de cabecera, se acostó a dormir. Pero esa noche tuvo una experiencia gloriosa, porque Dios lo visitó. Y una de las cosas que le ocurrieron, dice la Biblia, es que él vio que había una escalera gigantesca que se conectaba desde la tierra hacia el cielo. Y entonces él en ese momento estaba viendo que el cielo estaba abierto. Y entonces él veía como ángeles, interesante el orden, porque la Biblia dice que ángeles subían y bajaban. Eso quiere decir que cuando él tuvo la experiencia, ya habían ángeles en la tierra. ¿Sí? Y entonces él vio que los ángeles que estaban en la tierra estaban subiendo al cielo, pero también vio que los ángeles que estaban en el cielo descendían a la tierra. Unos subían, otros bajaban. Entonces al siguiente día, cuando él despierta de tener esa experiencia maravillosa, él bautiza ese lugar con un nombre. Toma un poco de aceite que él tenía, lo derrama sobre aquella piedra que había utilizado de cabecera, y él dice: a partir de ahora este lugar será llamado Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Pero fíjese qué interesante, porque él dice: porque aquí está la casa de Dios, y esta, es decir, la casa de Dios, es la puerta del cielo. Entonces miren qué interesante esto, porque uno pensaría, mire, le voy a poner tal vez una pregunta o un planteamiento quizás. Lo lógico sería pensar que las puertas de los cielos, ¿en dónde deberían de estar? ¿En el cielo o en la tierra? Si son puertas del cielo, si son las puertas de los cielos, uno debería pensar por lógica y sentido común que si son las puertas del cielo, tiene que estar en el cielo. Pero ahora resulta que cuando Jacob fue visitado por Dios en la tierra, él logra decir: esto es casa de Dios, y esta, la casa de Dios, es la puerta del cielo. Entonces la puerta del cielo no está en el cielo, sino que está en la tierra. Así como las puertas del infierno no están en el infierno, están en la tierra. Pero yo no quiero hablar hoy del infierno, otro día hablamos tal vez del infierno. Yo quiero hablar del cielo. Entonces, si las puertas están acá, porque esto tiene que ser algo dimensional, ¿sí? Porque nosotros entendemos que cuando se habla de los cielos, pues no se habla de lo que nosotros geográficamente logramos divisar desde la tierra. Es decir, nosotros miramos hacia arriba y nosotros llamamos cielos a lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Aunque realmente nuestros ojos no alcanzan a ver los cielos, sino que logran, tal vez alcanzan a ver lo que es la atmósfera. Pero miren, cuando estamos hablando de los cielos, estamos hablando de la morada de Dios. Estamos hablando del lugar en donde Dios puso su trono.
El cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces quiere decir que Dios tiene una conexión entre los cielos y la tierra, porque sus pies están sobre la tierra, aunque Él esté sentado en los cielos. Entonces yo quisiera tal vez ir hablando así poco a poco, ¿cómo podemos nosotros hacer para que se abran los cielos? Y el cuidado que deberíamos de tener para no cerrar los cielos. Es decir, el cuidado que deberíamos de tener para que al hacer nosotros algo indebido en la tierra, Dios no vaya a tomar la decisión de cerrarnos los cielos, porque eso sería terrible. Ya veo que ninguno contestó aquí que quiere tener cielos cerrados, ¿verdad? Todos queremos tener los cielos abiertos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que cuando se abren las ventanas de los cielos, el Señor derrama su bendición hasta que sobreabunda. De tal manera que cuando se abren las puertas, las compuertas, las ventanas que están en los cielos, ocurre algo interesante. Bueno, ocurren dos cosas. Número uno, lo que está en los cielos baja a la tierra. Y número dos, lo que está en la tierra puede subir a los cielos. Yo no sé qué sea mejor según este orden de ideas que yo le estoy trasladando. Si hacer que lo que está en los cielos baje a la tierra o que lo que está en la tierra suba a los cielos. Porque eso es una como transferencia la que se da. Amén. ¿Cuántos quisieran que lo que está en los cielos descienda a la tierra? Pero específicamente a su casa, a su vida. Porque en los cielos está la bendición del Señor. ¿Cuántos anhelan la bendición del Señor? Entonces, para que esa bendición descienda sobre tu vida, tú tienes que tener los cielos abiertos. Porque si los cielos están cerrados, la bendición no puede descender. Entonces, yo me quiero ir en esta enseñanza de cómo ir abriendo y cómo probablemente se podrían ir cerrando los cielos. Voy a tratar de ir hasta donde me alcance el tiempo, o hasta que me hagan señales de que ya tengo que terminar, o hasta que mire que ya no hay nadie aquí. Yo puse tal vez 3 interrogantes que me van a servir. Ahorita voy a hablar un poco acerca de cómo abrir los cielos. Si me alcanza el tiempo, tal vez mencione algo de cómo es que se pueden cerrar los cielos. Y las 3 preguntas básicamente son las siguientes. Número 1, ¿cómo se abren los cielos? Porque una cosa es que sepamos que se pueden abrir, y otra cosa es que sepamos cómo se abren los cielos. La otra pregunta es, ¿qué pasa cuando se abren los cielos? Y la tercera pregunta, y las 3 tal vez las vamos a ir contestando al mismo tiempo con los ejemplos que tal vez voy a leer. ¿Quiénes en la Biblia lograron hacer esta hazaña de abrir los cielos? Porque hay varias personas, y eso me da a mí aliento y esperanza, porque Elías no es el único que abrió los cielos, sino que hay otros personajes en la Biblia que lograron abrir los cielos, y a cada uno le sucedió algo diferente. Entonces, tal vez vayamos al primer ejemplo, que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 21. Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 21. No sé si usted trajo su Biblia para que lo busque. En esta oportunidad no lo pudimos conectar para proyectarlo. Entonces sería bueno que si trajo Biblia, la use. Amén. Todavía se usan Biblias en las iglesias, ¿verdad? Ok. ¿Ya lo encontró? Ok. Dice la palabra del Señor así. Yo estoy leyendo una Biblia, una versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas, y dice de la siguiente forma. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió.
Me voy a quedar acá un momentito antes de continuar con la lectura, porque voy a leer tal vez un par de versículos más. Quiero detenerme acá un momento. Fíjese qué interesante. La parte final de este versículo dice: y mientras él oraba, el cielo se abrió. Entonces, de alguna manera vamos a ir descubriendo cuáles son las llaves que nosotros podemos usar para abrir el cielo. Usted, amigo, que quiere abrir el cielo. Ok, aquí va una. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Entonces, aquí ya podríamos encontrar respuesta a las tres preguntas, por lo menos a las primeras dos. ¿Quiénes abrieron los cielos? Es una pregunta. En este caso fue Jesús. Claro, usted podría decir, ni modo, hermano, si Jesús es Dios, Él tenía el poder y la autoridad. Fíjese que hay algo que tal vez es un poco difícil comprenderlo, pero la Biblia así nos lo enseña. Aunque Jesús es Dios, de alguna manera la Escritura dice que Él tomó un cuerpo semejante al nuestro. De tal manera que Él padecía de muchas cosas que nosotros padecemos, como por ejemplo hambre, sed, sueño, cansancio. Su cuerpo sudaba. Es decir, Él no vino en un cuerpo glorioso o glorificado, sino que se manifestó en carne. Se sabe que la Biblia describe que aunque su engendramiento fue sobrenatural y fue a través de un esperma divino, su concepción fue natural, porque estuvo en el vientre 9 meses, como usted y yo estuvimos en el vientre de nuestra madre. Él estuvo dentro de un vientre materno durante 9 meses y fue dado a luz. Y entonces físicamente él tuvo un desarrollo natural, normal. Y de la misma manera su alma internamente iba teniendo y adquiriendo un desarrollo. De tal manera que la misma Biblia dice que mientras Jesús iba creciendo físicamente, también iba creciendo en sabiduría. Entonces, si iba creciendo en sabiduría, en conocimiento, en gracia, quiere decir que Él no lo sabía todo, mientras iba adquiriendo ese crecimiento. Aunque era Dios en carne, el cuerpo o tacuche que le dieron estaba limitado, y entonces Él tuvo que ir creciendo y aprendiendo muchas cosas. De tal manera que Él llegó por esa razón, y esto pues de alguna manera destruye los argumentos de la tradición que muestran a un niño Jesús haciendo milagros, porque la Biblia describe que Él se presentó en el Jordán cuando tenía más o menos la edad de 30 años. Cuando Él de alguna manera había llegado al conocimiento de la voluntad de Dios, de la voluntad de su Padre y del por qué había venido a la tierra. ¿Por qué le digo esto? Porque después de que Él fue bautizado en agua y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado ahí por el diablo durante 40 días, dice la Biblia que cuando Él regresó y comenzó su ministerio, Él entró en la sinagoga y pidió leer una escritura. Y la escritura que él leyó se encontraba en Isaías, en el rollo de Isaías, lo que para nosotros, porque en ese entonces no estaba seccionado ni separada la Biblia en orden de capítulos y versículos, eso ya vino tiempo después. Entonces él pidió el rollo de Isaías, abrió el rollo y se ubicó en lo que para nosotros es el capítulo 61. Y entonces leyó: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, y me ha enviado para predicar el Evangelio a los pobres, y me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para devolverle la vista a los ciegos, para proclamar libertad a los cautivos y apertura de cárcel a los prisioneros. Bueno, y empieza a describir su agenda. Es decir, Cristo cuando vino hace 2000 años a la tierra traía una agenda espiritual en donde se definía de dónde venía, a qué venía a la tierra, cuánto tiempo estaría, de tal manera que en su agenda espiritual que él manejaba, él sabía que iba a morir, pero también sabía cuándo iba a hacerlo.
Por eso es que cuando a él lo amenazaron de muerte, a él le fueron a decir los fariseos, dice Herodes que si no te vas, te va a mandar a matar. Y entonces el Señor les respondió a ellos, díganle a esa zorra que yo hoy hago milagros, mañana hago milagros. Y él explica, porque él dice, porque mi Padre trabaja, yo también trabajo. Así que yo hoy hago milagros, mañana hago milagros y en el tercer día termino mi trabajo. Y díganle también que es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que aunque me quiera matar no puede, porque en la agenda que yo recibí de mi Padre, a mí nadie me quita la vida, sino que yo doy la vida por el mundo. Amén. Entonces él sabía esa agenda y la conocía, pero la conoció a su plenitud cuando tenía 30 años. Ok. Sin embargo, aún a la edad de 30 años, cuando conocía la agenda de lo que él tenía que hacer y comienza su ministerio, él no estaba glorioso, sino que él estaba ungido. Bueno, hasta en ese momento lo ungió el Padre con el Espíritu Santo, pero fue hasta después de la resurrección que él dijo, ahora toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque uno pensaría que es obvio que Jesús al orar en el río Jordán se abriera el cielo cuando estaba orando, pero lo está haciendo él no en la plenitud, sino que la plenitud la recibió cuando resucitó y pudo decir, ahora me ha sido dada toda autoridad en los cielos. Quiere decir que cuando estaba comenzando su ministerio no había recibido toda autoridad en los cielos ni en la tierra. Entonces, a lo que lo quiero llevar es que en ese momento el Señor Jesucristo, marcándonos la ruta de nuestro desarrollo espiritual, está marcando el principio de su ministerio. ¿Sí? Porque mire, por ejemplo, dentro de nosotros, tal vez no todos tengamos el mismo recorrido espiritual, porque no todos nos convertimos el mismo día. Y no todos hemos crecido de la misma manera. Que entre paréntesis, el crecimiento espiritual sí es diferente al crecimiento cronológico. Porque cronológicamente hablando o biológicamente hablando, un médico, un pediatra puede ir de alguna manera observando el crecimiento de un niño. Y cada vez que la mamá o el papá lo lleva a su cita con el doctor, el médico lo mide y lo pesa. Y entonces lo compara con su estatura y con su edad y puede decir que ese crecimiento es adecuado o no. ¿Sí? Pero espiritualmente el crecimiento no va de acuerdo a la edad ni al tiempo que tenemos de ser cristianos, porque existe el enanismo espiritual en donde alguien pudo haber recorrido 30 años en el evangelio y haber crecido muy poco. Y alguien tal vez empezó hace un año y se metió hasta la cocina y se está esforzando por ir adquiriendo crecimiento y de repente ya creció más que los demás. Imagínense usted, Pablo era un bebé recién nacido espiritualmente hablando cuando se convirtió a Cristo. Y había un discípulo llamado Ananías que, imagínense, el Señor lo utilizó a él para que lo tuviera en su casa, para que lo presentara, para que orara por él, para que él recibiera nuevamente la vista y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Después Pablo empieza su ministerio y siendo un neófito, un inmaduro, conoce a Bernabé, un apóstol experimentado, y se vuelven amigos, y entonces Bernabé lo empieza a jalar a él, al punto que fue Bernabé quien lo llevó a Jerusalén para presentárselo a los demás apóstoles. Y entonces cuando ellos empiezan a servir juntos en el ministerio, siempre se decía de ellos Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Pero hubo un momento cuando ya no se dijo Bernabé y Pablo, sino que se dijo Pablo y Bernabé. Porque quiere decir que en la caminata espiritual, aunque Pablo empezó de último, empezó a avanzar de tal manera que hubo un día que lo pasó. Y de repente, en lugar de que Pablo fuera el discípulo de Bernabé, Bernabé se convirtió en su discípulo. Entonces, aquí no se mide el crecimiento por cuánto tiempo tengamos de ser cristianos, hermanos amados.
sino que aquí esto va de acuerdo a cuánto te alimentas espiritualmente, cuánto buscas el rostro de Dios, cuánto permites que la presencia de Dios te impregne de su naturaleza para que estés avanzando más rápido incluso que los demás. Amén. Ok. Entonces Jesús está recordando, hablando de el principio de su carrera. Eso quiere decir que por neófitos, por nuevos, por pequeños espiritualmente que seamos, tenemos la facultad de parte de Dios de utilizar la llave de la oración. Mientras Jesús oraba, se abrió el cielo. ¿Cuál es la llave entonces para abrir el cielo? La oración. Y entonces aquí, tal vez yo te tenga que hacer una pregunta, no me la vayas a contestar. ¿Y tú utilizas esa llave? Yo sé que se quedó en silencio porque le dije que no me contestara. Si no, me hubiera contestado con un amén sonoro, ¿verdad? Pero analicemos esto un poquito. Porque si la oración tiene el poder de abrir el cielo, quiere decir que la oración no solamente es un medio de comunicación en donde hablamos con Dios, sino que la oración es una llave espiritual que sirve para abrir el cielo. Ahora, aquí ya sabemos quién abrió el cielo, fue Jesús, y cómo hizo para hacerlo. Ahora yo quisiera que miráramos en el siguiente versículo qué pasó. Y aquí vamos a ver qué pasa cuando se abren los cielos. Versículo 22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces mire, aquí hay dos cosas, y esto es como que fuera una secuencia que va ocurriendo en un orden. Jesús está orando, ahí empieza la secuencia. Y mientras está orando, se abre el cielo. Ahora que el cielo se abrió, acuérdense que yo les decía que una de las cosas que sucede cuando se abre el cielo o los cielos es que lo que está en el cielo desciende a la tierra. Y entonces el Espíritu Santo de Dios que habitaba en el cielo, cuando se abrió, pudo bajar a la tierra. Entonces mire, una de las bendiciones, y esta debería de ser la más gloriosa de todas las bendiciones que uno puede recibir cuando los cielos se abren. Porque mire, en los cielos hay muchas cosas que pueden venir a la tierra, pero no creo que exista una bendición más grande que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo descendiendo a la tierra. Entonces mire, se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende, pero no se queda ahí, sino que del cielo salió una voz. Es decir, que cuando se abrió el cielo, el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesús, pero seguido a eso, desde el cielo salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él me he complacido. Entonces mire, la voz de Dios está en el cielo. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? Necesitamos oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios es la que nos va a guiar. La voz de Dios es la que nos puede advertir en determinado momento. La voz de Dios es la que nos puede instruir. La voz de Dios es la que nos puede enseñar. La voz de Dios es la que nos puede iluminar nuestro camino. De tal manera que todos necesitamos oír la voz de Dios. No me conteste esta pregunta, porque esto que voy a preguntar es muy relativo. ¿Usted oye la voz de Dios? Porque usted se va a dar cuenta en la Biblia de muchos que dicen, de alguna manera inspirados por el Espíritu Santo, oí una voz desde el cielo. Uno de ellos es Moisés.
Moisés se acerca a ver una maravilla en el desierto, en donde había una zarza que estaba ardiendo en fuego y no se consumía. Y entonces cuando él se acercó para ver aquella maravilla, dice la Biblia que desde el cielo se escuchó una voz que le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. Entonces muchos testificaron en la Biblia diciendo: oí una voz desde el cielo que me decía. Entonces no me conteste, porque aquí no se trata de que uno se haga el espiritual para que los demás sepan que a uno sí le habla Dios. Pero contesta dentro de tu corazón: tú oyes la voz de Dios. Porque aquí podríamos ir de alguna manera descifrando algunas cosas, que si uno no oye la voz de Dios, probablemente, fíjese pues, probablemente, porque podrían haber otras razones, ¿sí? Podría ser que alguien tenga una sordera espiritual. Por eso al principio le hablaba de la necesidad de pedirle a Dios que abra nuestros oídos, que los limpie, que los destape, que nos sane, porque muchos físicamente fueron sanados por Jesús, que tenían impedimento en su oído. Pero eso es sombra y figura de aquellos que espiritualmente tienen tapados sus oídos y por eso no oyen la voz de Dios. Pero una razón puede ser que no viene la voz de Dios porque el cielo está cerrado. Y tal vez el cielo está cerrado porque tal vez no usamos la llave de la oración. Porque a veces llegamos: Señor, tengo que hacer un negocio, tengo que hacer tal cosa, tengo que moverme, tengo que tomar una decisión. Y Señor, como yo quiero hacer lo que es correcto, necesito oír tu voz. Necesito que tú me digas, necesito que tú me hables. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable? Si tú necesitas que Dios te diga qué hacer en determinada situación en tu vida, lo que vas a tener que hacer es que vas a tener que doblar rodillas delante del Señor hasta que se abra el cielo y que de ahí venga la voz de Dios. Porque mire, ya habiéndole hablado a uno el Señor, ahí dormí. Aunque sea tan ilógico lo que Dios le diga a uno que tiene que hacer. Aunque cuando uno comparta con los demás: Dios me dijo que hiciera esto, los demás le digan: estás loco, lo que vas a hacer es contraproducente, no tiene sentido. Pero si Dios me dijo que lo hiciera, lo voy a hacer en obediencia y Él va a respaldarme porque estoy haciendo lo que Él me dijo. Te pongo un ejemplo. Denle un aplauso al Señor, por favor. Hubo un tiempo en el que vinieron hambres sobre la tierra. En el tiempo de Abraham hubo hambre en la tierra y la Biblia dice que él descendió a Egipto a causa del hambre. Luego vino Isaac, hijo y heredero de Abraham, y la Biblia dice que nuevamente hubo hambre en la tierra, aparte del hambre que había habido en los días de Abraham. Eso es más o menos como pensar, se lo voy a plantear de esta manera. Es como que en una ciudad hubiera habido un terremoto. Y cuando todavía la ciudad se está recuperando de esa crisis, venga otro terremoto. Es decir, vino un terremoto aparte del que había venido tal vez 6 meses atrás. ¿Sí? Para darme a entender de que cuando vino el hambre en los días de Isaac, ya la tierra había sido golpeada con un hambre anterior. Esto quiere decir que esto era una reincidencia y entonces el daño era más grave, más severo. Entonces, ¿cuál era la costumbre en la tierra? Ir a Egipto. ¿Por qué? Porque en ese entonces Egipto era la nación más poderosa en la tierra, era casi, es decir, un imperio, en donde de alguna manera había trabajo, había alimento. Incluso usted se recordará que cuando vino hambre, esa ya vino después sobre la tierra en los días de José, el soñador. Usted se recordará que el Señor llevó a José a la tierra de Egipto, ahí lo convirtió en un príncipe y mayordomo de aquella tierra, y todos de todas partes venían a Egipto por alimento. Eso quiere decir que Egipto era una tierra productiva en aquel entonces. Cualquier parecido es simple coincidencia, ¿verdad?
Si usted sabe de algún país que de alguna manera es al cual acuden de todas las naciones cuando hay necesidad. Entonces viene el Señor cuando Isaac está haciendo sus maletas para irse a Egipto, porque eso era lo más lógico hacer en ese momento. Y el Señor le habló. ¿Usted quiere que el Señor le hable? Va. ¿Para qué quiere que el Señor le hable? ¿Para hacer lo que a usted le parece mejor o para hacer lo que Dios le va a decir cuando le hable? ¿Verdad? Porque no se trata de que Dios me hable para que yo me pueda jactar y decirle a todos los demás, a mí Dios me habló. Si lo más cardíaco es, ¿qué te dijo? Porque si lo que te dijo va en contra, aún de tu propia lógica, te va a poner en una disyuntiva y en una gran dificultad. Hacer lo que tú quieres hacer o lo que Dios quiere que hagas. Pero entonces Isaac está usando el recuerdo de lo que su padre hizo cuando vino hambre sobre la tierra, que fue descender a Egipto. Y entonces él dice, bueno, aquí todos están yendo para Egipto. Y entonces la Biblia dice que Dios le habló. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No desciendas a Egipto. Cuando todo el mundo se estaba yendo a Egipto, porque allá sí había comida y aquí había esterilidad en la tierra, había sequía y había hambre, el Señor le dice, no desciendas a Egipto. Quédate en esta tierra, le dijo, hermano. Siembra en esta tierra. Y la Biblia dice que Isaac obedeció la voz de Dios y se quedó en la tierra de Gerar. Y ese año dice la Biblia que él sembró. ¿Y sabe cuánto cosechó? Dice la Biblia. Aquel año cosechó Isaac al 100%. Y en la tierra donde había escasez, Dios lo enriqueció, lo bendijo y lo engrandeció. Eso quiere decir que cuando Dios nos habla, cuando se deja escuchar la voz de Dios, a veces Dios podría desafiarnos a hacer algo extraordinario en fe a lo que Él nos dice. Amén. ¿Todavía quiere usted escuchar la voz de Dios? ¿Qué hay que hacer para que Dios nos hable?